Un 20 de junio de 1975, Tiburón llegó a las grandes pantallas de cine, dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela homónima de Peter Benchley. Se convirtió en una obra maestra del terror y del suspenso, cambió paradigmas y redimensionó la manera en que la sociedad concibe a estas bestias marinas y también a todas las bondades y misterios del mar. En honor a su aniversario, acompáñenme a decodificar Tiburón, el siempre grande Steven Spielberg. El enfoque psicoanalítico de Tiburón tendría que ir primero que nada en la generación de un miedo primitivo y desconocido para la fecha y para el momento. El tiburón no es solo un depredador animal según la película, sino una encarnación de lo desconocido, de lo misterioso y de lo incontrolable, y representa esa metáfora. Representa los miedos primarios y atávicos de la humanidad, que es ese miedo a ser devorado, a la muerte repentina e invisible, a la vulnerabilidad ante la naturaleza indomable. La película es mucho más seria de lo que muchos creen. Siempre exploró esa ansiedad existencial que surge cuando el orden social y la seguridad percibida se ven amenazadas por una fuerza caótica. El tiburón irrumpe en un entorno de ocio, de disfrute, de felicidad, sembrando el terror y obligando a los personajes y a la audiencia a confrontar su propia fragilidad. En esa década, o mejor dicho, en la segunda mitad de la década de 1970, se incrementaron los porcentajes de distintas fobias en Estados Unidos con respecto al uso y al tratamiento del mar. Aunque no todos desarrollaban una fobia en el agua después de verla, la película sí explota este significado y en algunos casos indujo unas formas de talasofobia o celacofobia, que son los miedos que representan al mar profundo o a los tiburones, y esto se logró a través de una representación del tiburón como esa amenaza invisible que acecha bajo la superficie, al que nadie le puede ganar, y el uso magistral, por supuesto, edulcorado de la música, de la cinematografía, que ayuda a manifestar todo este suspenso. El jefe Brody representa claramente a el ego en el modelo freudiano. Es ese principio de la realidad, es el que ve la amenaza claramente, pero lucha por ser escuchado y tomar las medidas necesarias porque pocos le hacen caso. Su arco de personaje es el del héroe renuente que debe superar a sus propios miedos, como por ejemplo la hidrofobia inicial, que logra vencer en pro de esa protección a la comunidad que tanto le interesa. Simboliza desde luego la responsabilidad cívica, la instrucción cívica y toda la lucha contra la negación. Quinn, por su parte, es la figura del superhéroe arcaico, es la sabiduría ancestral y la experiencia traumática. Su obsesión con la caza del tiburón se deriva de su experiencia en el Indianápolis, lo que le convierte en un personaje con un trauma de guerra no resuelto. Su desconfianza en la autoridad y su enfoque individualista reflejan una necesidad de control y venganza ante el poder incontrolable de la naturaleza. También puede verse como un arquetipo del viejo sabio o el guerrero herido. Hopper, por su parte, es el ello, o la razón, en un sentido más moderno y científico. Es el intelecto que busca entender y categorizar la amenaza. Su entusiasmo por la ciencia y su enfoque pragmático contrastan con el pragmatismo de Brody, y el instinto visceral de Quint representa esa necesidad de conocimiento y comprensión para poder enfrentar el peligro. El alcalde Buck simboliza la negación social y la priorización de los intereses económicos sobre la seguridad pública. Su incapacidad para reconocer y actuar sobre la amenaza del tiburón refleja cómo las sociedades a menudo ignoran o minimizan los problemas difíciles por conveniencia. Es un ejemplo de la sombra colectiva, que son esos aspectos no reconocidos o reprimidos de una comunidad. La comunidad de Amity Island, al principio, encarna una idílica pero falsa sensación de seguridad. La llegada del tiburón rompe esta ilusión, revelando las grietas en el tejido social y esa vulnerabilidad humana. La negación inicial de la comunidad es una respuesta mental y emocional común con la defensiva del trauma. La película subraya la importancia del ser humano frente a las fuerzas de la naturaleza. A pesar de los avances tecnológicos y la organización social, el tiburón es una fuerza primigenia que no puede ser controlada ni racionalizada fácilmente. Para los personajes, la lucha contra esta bestia es una lucha por recuperar el control sobre sus vidas y su entorno. Y esa victoria final de Brody no solo es sobre el tiburón, sino sobre su propio miedo y la sensación de impotencia, que alcanza su punto más catártico y con esto logra cerrar su arco narrativo. Quizá lo que más ha trascendido de Tiburón es esa icónica partitura de John Williams, el legendario John Williams, que es un elemento crucial en esta construcción del miedo. Sus dos notas ascendentes y descendentes
son un arquetipo completo del terror, señalando esa inminente amenaza. Psicológicamente crea pues una disonancia cognitiva, una distopía musical y una respuesta de alerta en el espectador, activando el sistema nervioso parasimpático mientras observamos la película. El uso del sonido, del agua o la ausencia del sonido en algunas partes aumenta la tensión. Se maneja muy bien el silencio y esa sensación de lo desconocido bajo la superficie se amplifica en algunas escenas por lo que no se ve más que por ese tiburón y además por ese sonido que se convierte en un presagio constante. El impacto social de Tiburón es multifacético y ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Desde su estreno hasta hoy, la película impulsó un temor generalizado al nadar en el océano. Muchas personas, incluso décadas después, admiten sentir aprensión al entrar al mar o al pensar en lo que podría haber debajo de la superficie. Para entonces se reportó también una disminución en la asistencia a las playas en los Estados Unidos durante el verano de su estreno en 1975, lo que sugiere un impacto directo en el comportamiento de los bañistas. Aunque Martha's Vineyard, la isla donde se filmó, se convirtió en un destino turístico después de Tiburón, el miedo al mar profundo se mantuvo para siempre. Tiburón contribuyó enormemente a esa imagen del tiburón como un depredador sanguinario y sin sentido que busca activamente humanos. Esto llevó a un aumento significativo en la caza de tiburones como deporte y trofeo. Científicos y conservacionistas lamentan que la película haya dificultado enormemente los esfuerzos de conservación, ya que la percepción pública negativa persiste. Incluso, el autor de la novela, Peter Benchley, se convirtió en un defensor de la conservación de tiburones en sus últimos años, arrepintiéndose del impacto negativo de su obra en la especie. Antes de Tiburón, los estudios cinematográficos solían reservar sus grandes estrenos para otoño e invierno, pero el éxito masivo y sin precedentes de Tiburón, que recaudó más de 470 millones de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de su tiempo, demostró el enorme potencial de las películas de gran presupuesto estrenadas en verano. Esto sentó las bases para el famoso modelo de blockbuster moderno, con grandes campañas de marketing y distribuciones masivas en cientos de cines simultáneamente. La huella cinematográfica y publicitaria que ha dejado Jaws o Tiburón en la meca del cine es incontestable. La película se popularizó con esa idea de un alto concepto, que era una premisa simple y atractiva que se podía explicar en una oración, lo que influiría en esas producciones de Hollywood en las décadas siguientes. Además, fue acompañada por una gran campaña de marketing, especialmente con su uso intensivo en la publicidad televisiva. Fue pionera en esto y estableció un nuevo estándar para la promoción de tráilers de películas durante las emisiones televisivas. Además, lanzó la gran carrera de Steven Spielberg a la estratosfera, convirtiéndolo en uno de los directores más influyentes en la historia. Si tendríamos que profundizarlo hacia una crítica social, porque también que lo tiene esta película, la historia tiene veladamente unos sesgos de denuncia hacia la priorización de los intereses económicos sobre la seguridad de las personas. El personaje del alcalde Bank se niega a cerrar, por ejemplo, las playas para no afectar la temporada turística, y esto es una metáfora de cómo la avaricia puede cegar a la autoridad en un peligro tan inminente, ¿no? Esta crítica social sigue siendo relevante aún en la actualidad. El jefe Brody, por ejemplo, representa a ese individuo que lucha por la verdad y va contra la negación y la burocracia del sistema para proteger lo que más le importaba en ese momento, que era su comunidad y desde luego su familia. Y este tema resuena con muchas audiencias que se sienten hoy en día impotentes por problemas sistemáticos. Tal vez el verdadero tiburón estaba allí, detrás de la corrupción política y económica, detrás del alcalde Bank y todo el sistema que lo protegía. Por si fuera poco, la película también explora a una comunidad y en su reacción ante una crisis tan inesperada como la llegada de este tiburón a su costa, desde esa negación inicial hasta el pánico, la búsqueda de soluciones y finalmente la acción coordinada para resolucionar, aunque sea por unos pocos valientes. Como legado cultural, Tiburón se ha arraigado profundamente en la cultura popular. Su música tan incisiva ha traspasado las fronteras y no se usa solamente para elementos cinematográficos, sino también extra cinematográficos. Algunas frases célebres como "vamos a necesitar un barco más grande" y la imagen de ese tiburón con esos grandes y filosos dientes se han convertido en parte del imaginario colectivo. Ha inspirado innumerables imitaciones y estableció además el subgénero de terror de criaturas o terror ambiental, influenciando en películas venideras como Alien, Piranha y muchas otras. A raíz de su impacto en la percepción de los tiburones, sigue siendo un punto de referencia en el debate sobre esa responsabilidad de los creadores de contenido y cómo las representaciones artísticas pueden influir, transformar la realidad y, desde luego, afectar la conservación de la vida silvestre. En resumen, Tiburón no fue solo una película de terror, sino un fenómeno social que redefinió el cine, que moldeó la percepción pública sobre una especie marina y sirvió como una crítica perspicaz de la sociedad y sus prioridades. Su influencia y relevancia perduran hasta el día de hoy, 50 años después de su estreno. Repito lo más importante, el verdadero tiburón estaba allí,
detrás de los escritorios, en la burocracia.